Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Peruano por la Libertad, les damos la más cordial bienvenida a la Escuela de Formación Política. Hoy tenemos una invitada de lujo, es una invitada que nos va a hablar acerca de un tema de actualidad nacional y yo creo que va a ser de sumo interés para todos ustedes. Recordándoles una vez más a nuestros participantes que quienes obtengan el 80% de asistencia a esta plataforma podrán obtener al final del curso un certificado a nombre de la Fundación. Antes de pasar con la presentación de nuestra expositora, me gustaría señalar que el Instituto Peruano por la Libertad tiene como uno de sus objetivos la promoción de una sociedad de ciudadanos libres y responsables, buscando generar las condiciones para la realización integral de la persona, propiciando una amplia participación en diversos aspectos de la vida en sociedad. Es por ello que he organizado en alianza conjunta con la Fundación Friedrich Naumann esta escuela de formación política, por lo que primeramente voy a ceder el uso de la palabra a su representante, Sara Nieto. Adelante, Sara. Sofía, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los participantes. María Cecilia, muchas gracias por estar con nosotros. Y sí, para los que no nos conocen, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad es una fundación política alemana con presencia en 60 oficinas a nivel mundial, dedicada a la promoción de valores liberales y formación política. Y con nuestro director Jörg Denner desarrollamos actividades en Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y nuestra oficina está aquí en Lima, Perú. Y junto con nuestros partners, así como el Instituto Peruano por la Libertad, buscamos promover sociedades democráticas, libres, emprendedoras. Así que ahora les voy a compartir un video súper cortito de un poquito de qué es la fundación. Y me confirman por favor si lo pueden ver y escuchar. ¿Qué es la Fundación Naumann? Es un organismo afiliado al Partido Liberal de Alemania. FNF Países Andinos trabaja en 6 países. Trabajamos en distintas áreas. Y tenemos un mismo fin. Bueno, muchas gracias. Les voy a dejar en el chat nuestras redes sociales para los que nos quieran seguir. Muchas gracias, Sara. Bueno, y ahora sí viene la presentación de la expositora de esta tarde. Ella es María Cecilia Villegas. El título de su exposición es Una introducción a la política peruana. El tiempo que va a utilizar es de 40 minutos. Y lo que podemos decir del currículum de María Cecilia, que es abogada, graduada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima, obtuvo una maestría en Leyes por la Universidad de Derecho de la Universidad de Duke y una maestría en Políticas Públicas Internacionales por la Universidad o por la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Johns Hopkins. Es experta en políticas públicas, planeamiento estratégico y diseño y gerencia de proyectos en desarrollo. Bueno, vamos a cederle el uso de la palabra a María Cecilia. Adelante, María Cecilia. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Sara y César, por la invitación. Y muchas gracias a todos los que están al otro lado de sus pantallas y están listos para escuchar lo que quiero contarles. Quiero comenzar compartiendo mi pantalla. He preparado una presentación para ustedes. Tal como les dijo Sofía, yo quiero hacer una introducción a lo que es la política peruana. Y quiero comenzar explicando que a nivel global los ciudadanos en general se han distanciado de la política. Cada vez menos ciudadanos participan activamente en la política, cada vez menos se inscriben en partidos políticos y en aquellos países donde el voto es voluntario, cada vez hay menos ciudadanos que van a votar. Los partidos políticos tienen un rol sumamente importante en la sociedad. Son las correas de transmisión de los intereses de los ciudadanos. Históricamente, los partidos políticos han sido adultocéntricos. Se han centrado en los adultos,
en su mayoría hombres, limitando el espacio para la participación política de los jóvenes y en mayor medida de las mujeres. Hay una corriente postmoderna que sostiene que no es que los jóvenes actuales se hayan distanciado de la política, sino que lo que ha ocurrido es que los jóvenes han encontrado maneras distintas de participar políticamente, diferentes a las tradicionales. Se han pasado de estructuras sólidas y formales, como los partidos políticos, como los movimientos políticos, como las organizaciones estudiantiles y los sindicatos, a formas de organización más horizontales, más espontáneas e informales. Y acá es importante señalar que el nacimiento de las redes sociales han cambiado la forma de hacer política en el mundo. La horizontalidad, la participación directa en la toma de decisiones y además la búsqueda de resultados inmediatos. Los jóvenes, los millennials que nacieron ya y los zetas que nacieron ya con redes sociales buscan la satisfacción inmediata, ¿no? Estas formas de participación política que han cambiado radicalmente hacen que los chicos jóvenes no vean a los partidos políticos como una opción en la que quieran limitar. Además, es importante entender que los jóvenes a nivel global, pero sobre todo en Latinoamérica y en el Perú, han crecido en contextos políticos diferentes a los que crecieron las generaciones anteriores. En Latinoamérica, ellos han crecido en democracias sostenidas, aunque imperfectas y en algunos casos neopopulistas, democracias. Y además han crecido en general en una ola de crecimiento económico. Por ello, su forma de vincularse con la sociedad es diferente a la que existía antes. En las últimas semanas nosotros hemos visto el nacimiento de lo que se ha venido a llamar la generación equivocada, ¿no? Que son los millennials y la generación Z. Son jóvenes que no tienen necesariamente claros los espectros políticos, porque precisamente el haber crecido en estas sociedades relativamente estables y con crecimiento económico no los hizo necesariamente ser atraídos hacia la política. Más aún, uno de los efectos y los impactos que tienen las redes sociales es que hoy en día la información viene en 140 caracteres, ¿no? Latinoamérica es un continente que existen muchas similitudes culturales entre los países, pero en el que también existen diferencias profundas. Incluso estas disparidades existen dentro de los países. Los millennials y la generación Z son chicos que tienen valores postmaterialistas y que sin embargo pertenecen a un grupo determinado, un grupo acotado de la sociedad. Recordemos que en el Perú, hasta antes del 15 de marzo, cuando se declara la cuarentena obligatoria, 1 de cada 5 peruanos vivía debajo de la línea de la pobreza. La línea de la pobreza era del 21%. Hoy en día, estudios de Pablo Lavado y César Liendo, economistas de la Universidad del Pacífico, calculan que uno de los impactos del COVID es que la pobreza ha aumentado a cerca del 30%. Es decir, el Perú ha retrocedido a niveles de pobreza del año 2010. Esto es un impacto sumamente importante. Aquellos ciudadanos peruanos que viven en pobreza no tienen valores postmaterialistas. Ellos necesitan resolver problemas del día a día, satisfacer índices calóricos, satisfacer necesidades de vivienda, necesidades de transporte, están preocupados por el acceso a agua, etc. Entonces, estamos frente a un país que, si bien es considerado un país de ingreso medio alto, no ha logrado reducir a niveles más bajos la pobreza y por lo tanto enfrentamos demandas de una misma generación, demandas completamente distintas. Por un lado, una clase media que busca valores postmaterialistas, y por el otro lado, entre un 20 y 30% de ciudadanos que están por debajo de la línea de la pobreza. Esta realidad
hace que en los últimos años el discurso de la izquierda latinoamericana se haya vuelto bastante atractivo, ¿no? Para muchos jóvenes, los izquierdistas son luchadores sociales que buscan un país más inclusivo. Hemos dejado de lado la evidencia de lo que las políticas de izquierda pueden hacer en el país. Hay además una corriente que parece haber olvidado que el Perú no nace en 1990, que veníamos de una dictadura de izquierda con el general Velasco Alvarado que destruyó la matriz económica nacional, y luego lo que se ha venido a conocer como la década perdida de los 80s, donde la Constitución del año 79 y el gobierno de Alan García terminaron de hundir aún más la economía del país, ¿no? Esta desigualdad que existe en el acceso a servicios y infraestructura es generada por una falta de presencia del Estado, por una capacidad de gestión pública en todos los niveles de gobierno. Esta falta de capacidad y de gestión pública incluye debilidades en los procesos de planeamiento, de presupuesto e inversión y compras públicas, así como en la gestión de recursos humanos y el monitoreo del gasto público. Esta falta de capacidad en la gestión lleva a que tengamos una brecha de infraestructura gigantesca en el Perú, lo que limita la posibilidad de inversión y una mayor generación de riqueza. Para los jóvenes latinoamericanos con valores postmaterialistas, esta inequidad es inaceptable y consideran que los empresarios son en gran medida responsables de esto. Además, habiéndose comprado el discurso de la izquierda, consideran que los grandes empresarios latinoamericanos lo son sobre la base de privilegios. Y en este punto, en realidad, en el caso peruano tenemos que darles la razón, porque en realidad el Perú está plagado de corrupción, de mercantilismo y de captura de rentas. Y esto genera que haya un gran rechazo de los jóvenes hacia los empresarios. Rechazo que además los acerca, según su propia visión, hacia las políticas de izquierda, cuando en realidad el liberalismo es la corriente que es la gran enemiga del mercantilismo, de la corrupción y de la captura de rentas. El gran peligro de la apatía o este desencanto de los jóvenes es básicamente que vamos a enfrentar políticas populistas, políticas socialistas, la vulneración de las libertades, y además hemos dejado de lado que son los políticos los que rigen nuestros destinos y los que rigen nuestras libertades en el día a día. El descrédito de la clase política hace que los ciudadanos les hayamos dejado el camino libre a los peores, como sostenía Platón. El problema de no ocuparse de la política es que le dejamos libre el sitio para los peores, para que lleguen los peores, ¿no? El Congreso, el Perú tiene una democracia representativa, ¿no es cierto? Nosotros elegimos a nuestros representantes a través del voto popular y ellos se sientan en el poder legislativo. Poder que tiene básicamente dos funciones. La primera es legislar, pero la segunda es ser el contrapeso del poder ejecutivo. En los últimos años, el Congreso de la República no ha logrado, con las justas, ha logrado llegar a una aprobación de 2 dígitos. Estamos entre el 11 y el 15%. Y eso hace que los ciudadanos no se sientan adecuadamente representados y que la izquierda, que busca mecanismos de democracia directa, que es cierto existen en la Constitución política, como el referéndum, pero son mecanismos que en el caso peruano se utilizan de manera puntual para determinados casos, ¿no? Más aún,
En el Congreso elegido en el año 2016, el 70% de los congresistas no estaba afiliado a ninguna organización partidaria. Todos eran invitados, estaban en calidad de invitados. Ello significa que ni siquiera los políticos confían ya en los partidos políticos. Todo ello limita la gobernabilidad y la gobernanza, siendo que la gobernanza lo que requiere es un mayor diálogo y negociación en el ejercicio del gobierno, en el cual gobernados y gobernantes establezcan una relación de horizontalidad que le dé legitimidad a las normas que se aprueban y al gobierno entrante. Habiendo hecho esta introducción, yo quisiera mostrarles un poco cuál es la confianza que tienen los jóvenes en los gobiernos. Como ustedes pueden ver ahí, esta es una encuesta del año 2018. Los jóvenes peruanos, el 82, casi 83% de los jóvenes peruanos confían nada o muy poco en los gobiernos regionales. Es casi el mismo porcentaje que confían nada o muy poco en las municipalidades provinciales y alrededor del 81% en las municipalidades distritales. Esto lo que muestra es una falta de legitimidad absoluta. Es un Estado que no cumple con su rol de brindar servicios e invertir en darle al ciudadano lo que el ciudadano necesita. Yo quisiera mostrarles además, este es el mapa de la pobreza monetaria en el Perú. En el 2004 el 59% de los peruanos estaba debajo de la línea de la pobreza y es gracias a la Constitución del año 93 que fomenta la libertad económica, el modelo de libre mercado y que esta transformación que hubo en los 90, donde se privatizaron casi la mayor parte de las empresas públicas del Estado, generando incentivos para que viniese la inversión extranjera, que logramos generar riqueza y logramos con esta generación de riqueza reducir la pobreza. Creo que es en este punto sumamente importante señalar que en un país, en una sociedad, los únicos generadores de riqueza son los empresarios. Es el empresario privado el único que genera riqueza, el que se mete la mano al bolsillo e invierte, apuesta por el país y genera riqueza generando pagos de impuestos, puestos de trabajo y una movilidad económica en la región donde realiza actividades. Para el año 2018 la pobreza estaba en 21% y como les decía hace un momento, de acuerdo con una investigación realizada por Pablo Lavado y César Liendo, se calcula que a raíz de las políticas tomadas por el gobierno del presidente Vizcarra, la pobreza en el Perú habría aumentado hasta un 30%. Esto es niveles del año 2010. Esto implica un retroceso bastante importante, lamentablemente. En el Perú, la pobreza es identificable, la podemos ver. Ahí ustedes están viendo lo que es la pobreza, ¿no es cierto? A diferencia de los países desarrollados, donde la pobreza puede esconderse, en el caso peruano no se esconde. La pobreza no es más que la consecuencia de distintos factores estructurales, como el desempleo, la educación de baja calidad, la dificultad de acceso a servicios de salud, una brecha en infraestructura de agua y de desagüe, falta de conexión a redes eléctricas, viviendas inadecuadas o hacinadas, que es algo que hemos visto, muchos se han dado cuenta que eso existe a raíz de la pandemia, y la falta de acceso al crédito. Esta foto que ven ustedes la tomé yo en Ticlochico durante la pandemia. Ustedes ven, esas son las casas y ustedes pueden ver las banderas blancas. Durante la pandemia, en la parte más cerrada de la cuarentena, cuando la gente no podía salir de sus casas, los que ya no tenían que comer colocaban banderas blancas pidiendo ayuda. Lo cierto es que en el Perú solo el 20% de los hogares en pobreza tiene una refrigeradora. Por eso es que ellos viven al día. Ellos son en su gran mayoría informales y trabajan ganando lo que se llama el diario.
El diario que les permite pagar la alimentación del día, transporte, agua, etc. Solo el 32% de los peruanos tiene una computadora y solo el 36% acceso a internet. Y esto es sumamente importante porque en este año donde los niños han tenido que hacer el colegio de manera virtual, con creer que en el Perú el colegio de manera virtual va a funcionar cuando solo el 36% de los hogares tiene acceso a internet es una fantasía. El 78% de los peruanos tiene un televisor y esto no se explica porque los peruanos pobres sean frívolos. Se explica porque en esas pequeñas casas de esteras o de cartón la única diversión que existe es el televisor, pero además porque el televisor funciona como la nana de los niños. Cuando papá y mamá tienen que salir a trabajar, los niños se quedan pegados al televisor para que no salgan de la casa a donde pueden ser sujetos de violencia, raptos, violaciones, etc. Pese al tráfico que existe en las grandes ciudades del Perú y sobre todo en la ciudad de Lima, solo el 11% de los peruanos tiene un auto y el 6% tiene una mototaxi, que es un bien de capital, es un bien que les sirve para generar ingresos. Este es un gráfico que lo que muestra es la diferencia en el acceso a internet por ingreso. El quintil 5, que es el quintil más rico de la población, los hombres del quintil 5 han tenido, el 84% de ellos tiene acceso a internet, ha tenido acceso diario a internet durante el 2019, y solo el 78% de las mujeres. Pero miren lo que ocurre en el quintil 1, que es el quintil más pobre del Perú. Solo el 30% de los hombres, y hay una brecha importante de 6 puntos porcentuales, solo el 24% de las mujeres pobres tienen acceso a internet. Esto es sumamente importante y son esta información, esta data que los especialistas de políticas públicas usan cuando tienen que diseñar políticas públicas. Esta es la realidad del Perú. Lo que les acabo de mostrar es la realidad de lo que vivimos en el Perú. Y como yo les comentaba, los jóvenes cada vez tienen menor interés de participar en las asociaciones, en las instituciones. En el año 2018, solo el 7% de los jóvenes peruanos pertenecía a algún tipo de institución, de grupo, de organización o de asociación. Y esto lo que muestra es lo que les comentaba, cómo ha cambiado la forma de hacer política o de pertenecer a grupos a raíz de, el nacimiento de las redes sociales y lo que viene ocurriendo en el siglo XXI. Todo ello, toda la realidad del Perú y toda esta supuesta apatía de los jóvenes, lo que hace es que termina debilitando la gobernanza y la gobernabilidad. La gobernanza es la relación que existe entre gobernados y gobernantes. Nosotros, para poder ser eficientes, para poder tener un Estado que funcione adecuadamente, necesitamos tanto de gobernabilidad como de gobernanza, estando los ciudadanos y el Estado, los niveles de gobierno, al medio. Ahora, quisiera contarles de dónde venimos y por qué ha ocurrido esta crisis. Como les decía hace un momento, hay una idea equivocada de que el Perú nace en los 90s y por ello hemos olvidado todo lo que ocurrió en épocas anteriores. Personalmente considero que la crisis que estamos viviendo hoy día no nace hoy ni nace en el 2016. Esta crisis se remonta al año 2000. En el año 2000, que marcó la caída del régimen autoritario de Alberto Fujimori, que si bien tuvo muchísimos logros en materia social y económica, también hubo denuncias por violaciones a los derechos humanos y corrupción. La caída del régimen de Fujimori nos mostró con lujo de detalles cómo un asesor de inteligencia, en nombre del régimen, compraba políticos y empresarios en cámara.
pudimos ver por primera vez frente a la televisión cómo rumas de billetes sobre una mesa cruzaban de un lado al otro, ¿no? Luego de la caída del régimen de Alberto Fujimori, viene Valentín Paniagua en un régimen de transición, y es en este momento donde renace una clase política que de alguna manera había sido apagada por el liderazgo de Fujimori. Probablemente no lo recuerden, pero los niveles de aprobación de Fujimori en la década del 90, mientras él gobernaba, eran altísimos, ¿no? Logró sacar al Perú de una crisis económica, logró durante su gobierno que se acabara con el terrorismo, o que en todo caso se minimizara a la mínima expresión. Esta clase política que resurge lo hace constituyéndose en la reserva moral del país. Y es desde ese momento que ellos capturan la narrativa y nos reescriben la historia del país. Pero que sin embargo, sin excepción, han terminado todos con acusaciones de corrupción o incluso presos. El expresidente Alejandro Toledo está enfrentando un proceso de extradición, está con prisión domiciliaria en los Estados Unidos. Luis Castañeda Locio, alcalde de Lima, ha enfrentado varias investigaciones por corrupción. Alan García se suicida el día que la fiscalía va a detenerlo. Susana Villarán estuvo presa por acusaciones de corrupción por haber pactado con empresas brasileras el financiamiento de su campaña por la no a la revocatoria, y ha sido recién liberada este año a raíz del COVID. No porque se haya encontrado que no es responsable, sino porque por su edad era una persona de riesgo y por lo tanto el Poder Judicial decidió mandarla a su casa. Susana Villarán, que además representaba a esta reserva moral, ¿no es cierto? Ollanta y Nadine estuvieron varios meses en prisión y fueron liberados por el Tribunal Constitucional, que consideró que no se ajustaba a la Constitución el hecho de que estuvieran tantos meses con prisión preventiva. Pedro Pablo Kuczynski también fue detenido y hoy está en prisión domiciliaria por su edad. El presidente Martín Vizcarra, que está, bueno, tiene varias acusaciones por corrupción, pero todos ellos y todos los que apoyaron, sea porque participaron en sus gobiernos o estaban en sus partidos, y que públicamente los apoyaron y los respaldaron durante su gestión, se han desentendido y no han asumido responsabilidad, consideran que ellos también han sido engañados. La clase política ha construido su narrativa sobre la base de la idea amigo-enemigo. Si estás conmigo, eres decente, tienes credenciales democráticas, eres impoluto. Si no, eres mi enemigo. Eres un corrupto, tienes intereses económicos y te vendes por un tupper. Este enfrentamiento binario ha partido al país en dos. Y en el camino, la lucha contra la corrupción simplemente se ha tomado como una estrategia de marketing. Hemos visto cómo el expresidente Vizcarra llegó a la presidencia aliándose con el partido que tenía mayoría en el Congreso, el Fujimorismo. Y para ello traicionó al presidente que lo llevó en la plancha, a Pedro Pablo Kuczynski. Y sin embargo, una vez que se sentó en Palacio, traicionó también al partido con el que se había aliado, Fujimorismo, y comenzó a construir este enfrentamiento en el que el Congreso era el responsable de todos los males del país, era un Congreso obstruccionista, eran ladrones, eran corruptos y no lo dejaban gobernar. Este enfrentamiento, además de llevar al Congreso a niveles de aprobación mínimos, terminó con el cierre inconstitucional del Congreso de la República, y para ello se utilizó una interpretación auténtica que el presidente llamó una denegatoria fáctica.
habiendo construido esta teoría del enemigo del Estado, de donde del Congreso es el enemigo del Estado, el Congreso, los ciudadanos peruanos aprobaron el cierre del Congreso en un 85%. Y los niveles de aprobación del presidente Vizcarra llegaron a 80%. Vizcarra gobernó el país sin Congreso alrededor de unos 7 meses. Convoca luego a elecciones y en marzo-abril de este año asume un Congreso que iba a estar no más de un año, ¿no? Ustedes pueden ver cuáles son las nuevas bancadas y para sorpresa de muchos hay dos resultados, ¿no? Uno, que el fujimorismo obtiene 15 representantes, que es, digamos, una representación importante, y luego que el FREPAP, que es un partido ultraconservador vinculado a una iglesia, obtiene también 15 representantes. Este es el Congreso que uno podría considerar que es el hijo de Vizcarra, ¿no? Fue gestado por el presidente Vizcarra, pese a que él en las elecciones no presentó un partido y una bancada, ¿no? Una lista para el Congreso. Vizcarra continúa con esta metodología que le había resultado muy buena, que era el enfrentamiento con el Congreso. Y la verdad es que este Congreso terminó saliendo bastante peor que el anterior. Este ha sido un Congreso populista que ha pasado muchísimas leyes que le están haciendo bastante daño a la institucionalidad del país. El otro tema que creo que es importante en toda esta historia o del siglo XXI es el escándalo de corrupción de las empresas brasileras. Lavallato, que es la investigación que empieza en Brasil, nos mostró no solo cómo se compraba presidentes y gobernadores para ganar obras públicas, sino también cómo las empresas peruanas, las constructoras peruanas, formaron el Club de la Construcción, aliándose para concertar precios y ganar las obras, ¿no? Entonces, de esta manera se aseguraban que cada uno recibiera un pedazo de la torta. Y además se dividían, y esto lo hemos visto en actas de directorio, se dividían el porcentaje que le correspondía en cuanto a pago de coimas. Entonces, creo que también es importante señalar que Lavallato no lo encuentra la Fiscalía Anticorrupción en el Perú, Lavallato no lo encuentra la Contraloría. Lavallato no es más que el coletazo de la gran investigación que ocurrió en Brasil. La información sobre los actos de corrupción en el Perú aparecen en la investigación en Brasil. Si no se hubiese dado la investigación en Brasil, probablemente no nos hubiésemos enterado en ningún momento que era lo que venía ocurriendo en el caso peruano. Toda esta es, digamos, la olla a presión que va comenzando a hervir en el siglo XX y que decanta con esta generación equivocada, ¿no? La aprobación del presidente Vizcarra que creo que es importante analizar. Vizcarra asume la presidencia con un 57% de aprobación, ¿no? Y en cuanto comienza a enfrentar al Congreso, su aprobación aumenta, ¿no? Siempre ha estado por encima, salvo pequeños tipos, siempre ha estado por encima del 50% de aprobación. Y es en octubre del 2019, cuando cierra el Congreso, que llega a casi 80% de aprobación. Y en su manejo del COVID es cuando ya llegó a lo más alto, ¿no? Que fue 87%, pese a que el Perú es uno de los países que a nivel global peor han manejado la pandemia. Y pese a las acusaciones de corrupción, hemos visto los distintos escándalos, la aprobación de Vizcarra no caía, ¿no?
En las semanas previas a la vacancia, fuimos testigos de los audios donde el presidente con sus secretarias y sus asesores principales buscaba desarrollar un plan para eludir a la justicia en una asociación absolutamente ilícita, donde buscaban cómo le iban a mentir a la fiscalía para salirse de un caso de corrupción vinculado a unos contratos que a través del Ministerio de Cultura se le habían dado a un personaje de la farándula. Un personaje de la farándula que además hasta ese momento muy poca gente en el Perú conocía. Luego de ello viene la publicación de hasta 6 dichos de colaboradores eficaces que mencionaban cómo cómo Vizcarra había pedido coimas para poder adjudicarles contratos de diversas obras públicas cuando era gobernador regional de Moquegua. Y la aprobación de Vizcarra no caía. No había forma de que cayera. En ese momento hay un primer intento de vacancia liderado por Manuel Merino que se cae cuando se hace público que Merino contacta a las Fuerzas Armadas, a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, y luego hay toda una campaña contra Manuel Merino. Luego de los colaboradores eficaces, de los dichos de los colaboradores eficaces, hay un segundo intento de vacancia que prospera y es aprobado con una mayoría de 105 votos a favor. Esto es bastante más que lo que la Constitución establecía como requisito para la vacancia. Por sucesión constitucional le correspondía asumir la presidencia al presidente del Congreso, en aquel entonces Manuel Merino. Manuel Merino asume la presidencia y es en este momento cuando la generación equivocada, como se autodenominaron, se despierta. Esas son fotos de Sebastián Castañeda, un fotógrafo y periodista, ¿no?, que muestran cómo la ciudadanía se enfurece y toma las calles, ¿no? Hay esta convulsión social que no fue solo el despertar de la generación equivocada. Esto ha sido claramente utilizado por movimientos sindicales, por movimientos políticos y por partidos políticos de izquierda. Ustedes pueden ver esta foto, es un grupo de los supuestos marchantes pacíficos. Como ustedes pueden ver, ellos están preparados con cascos, tienen hasta escudos, ¿no? Tienen guantes, tienen piedras, tienen palos, en algunos casos habían armado bombitas molotov y explosivos, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en el centro de Lima fue buscado para encontrar una reacción del otro lado. Estos movimientos radicales no iban a permitir que Merino se quedara en Palacio de Gobierno. Esta es una foto que muestra cómo los policías están detrás de sus escudos y están siendo atacados con palos, piedras, pintura, etcétera, por los marchantes. Y acá es importante recordar que detrás de los cascos y de los escudos hay ciudadanos peruanos también. Y hay jóvenes que también están asustados y que también están muertos de miedo, y que si bien es cierto, los policías son la fuerza del Estado que debe garantizar la seguridad, lamentablemente las marchas del 14 de noviembre terminaron con la muerte de 2 personas y han dado inicio a una campaña muy fuerte en contra de la policía. Aquí vemos, por ejemplo, la batalla campal que se desarrolló en la marcha del 14 de noviembre. Y esta es una foto que creo que muestra y debe de conmovernos. Este es un policía que salió a garantizar la seguridad de los ciudadanos y que se encuentra con sus 2 hijos adolescentes o jóvenes que estaban marchando, hijos que se acercan a abrazarlo para protegerlo. Lo cierto es que la convulsión social terminó con la muerte de 2 personas y además con más de 100 heridos, entre ellos varios policías. Como resultado de esto, Manuel Merino renuncia y comienza una discusión
en el Congreso de la República, donde se sostiene que los golpistas, que fueron los 105 congresistas que siguieron el procedimiento constitucional para vacar al presidente, no debían elegir a la nueva mesa directiva de la que iba a salir el nuevo presidente de la República. Esta es una norma nunca antes vista, no señalada, y es algo que en realidad nos aleja de la institucionalidad. Cuando asume Manuel Merino también debemos recordar dos cosas. Manuel Merino venía del mismo partido que Valentín Paniagua, y sin embargo, aquellos que se oponían a la vacancia, o que en todo caso no querían a Manuel Merino en la presidencia, comenzaron a sostener que él, al ser congresista, no iba a existir más una división de poderes, una separación de poderes. Algo que nunca se ha mencionado antes cuando Valentín Paniagua era presidente, y que no se ha mencionado tampoco cuando Sagasti ha asumido la presidencia de la República. Esto lo que nos muestra es que en el Perú nosotros acomodamos las instituciones y las leyes a nuestro antojo y como mejor nos parece. Luego de la renuncia de Merino hay una discusión, se forma una primera lista con Rocío Silva Santisteban, una mujer de izquierdas bastante radical, que no es aprobada, y luego se forma una segunda lista donde Sagasti, representante del Partido Morado, se convierte en presidente del Congreso y por ello en presidente de la República, dejando el Congreso en manos de una comunista, que es hoy congresista por el Frente Amplio. Sagasti asume la presidencia, y sin embargo las marchas y esta ebullición de la generación equivocada no han terminado. Esta es una caricatura del 24 de noviembre, donde el presidente pregunta por qué siguen marchando, ¿no? ¿Por qué no se van a sus casas? Y la esposa le contesta: porque nos están vigilando. Entonces, aparentemente hay un despertar de esta juventud que no se ha quedado tranquila con el cambio constitucional. Quiero mencionar ahora cuáles son los principales problemas que tienen los peruanos. El 52% de peruanos considera que el principal problema es la corrupción, el 47% el desempleo, el 44% la delincuencia, 36% la salud pública, 22% la pobreza. Si les preguntamos a los peruanos ¿quiénes consideran cuáles consideran que tienen una buena contribución en el beneficio del país, contrario a lo que se viene sosteniendo hoy en día, el 61% de peruanos considera que la contribución de las Fuerzas Armadas es muy buena o buena. El 45% considera lo mismo en el caso de la Policía Nacional. Solo el 30% en el caso del gobierno. Miren el caso de los emprendedores. 71% de peruanos considera que los emprendedores tienen una muy buena contribución en beneficio del país, pero solo 48% de los empresarios peruanos. Acá hay una diferenciación que hacen los ciudadanos en el Perú entre los emprendedores, ¿no es cierto?, pequeños, más informales, y los grandes empresarios peruanos, ¿no? La CONFIEP tiene un 18% de contribución al país, ¿no? Las instituciones religiosas todavía aparecen con un porcentaje importante, 35%. Bueno, esto es importante porque para lograr cruzar el umbral del desarrollo necesitamos una convergencia entre lo que es el análisis político y el análisis técnico para que pueda haber una óptima identificación de las políticas públicas. Hoy en día lo que tenemos en el Congreso es puro populismo. Y si a ello llevamos las políticas de izquierda, pues nos estamos alejando de toda la evidencia del siglo XX. Antes de llegar a eso, creo que es importante señalar que en el Perú existe una clase empresarial que no conoce la realidad del país y que está más ocupada en volar por debajo del radar que en asumir su rol como líderes. Su defensa del modelo económico se entiende como una defensa de sus propios privilegios. En el Perú no hemos hecho la tarea de mostrar
cuál es el impacto de las políticas de libre mercado y el impacto de la defensa de las libertades. Esto ha hecho que las políticas de centro y de centro izquierda hayan capturado la narrativa. Hace unos días cerraron la cuenta de Twitter de Beto Ortiz, un periodista de oposición, pero además en Twitter se generó un movimiento para ir a marchar frente a su casa. Luego se marchó frente al canal para impedir que saliera al aire su programa. Y la discusión en redes a raíz de esto es que la libertad de expresión refería a lo que los periodistas de oposición pueden o no pueden decir, o los políticos de oposición, o los ciudadanos que no creemos en esta idea única, ¿no es cierto? Es que tiene que haber un límite a la libertad de expresión, cuando en realidad las libertades no deben de tener límites. El único límite que puede tener una libertad es la afectación de los derechos de un tercero, ¿no? Y en el caso de la libertad de expresión están contenidas en delitos, en la difamación, en la injuria, etc. Y por lo tanto, lo que se sostenía en redes es que como la libertad de expresión tiene que tener límites, estas personas tienen que asumir las consecuencias de sus actos y por lo tanto ser enfrentados a la violencia de las calles, ir a marchar a la puerta de sus casas. Hace unos días, durante toda esta toma de las calles, por ejemplo, distintas periodistas jóvenes exigían que influencers de moda se manifestaran sobre política, ¿no? Y lo exigían además en redes con furia. Hace poco, otra activista política casada con un político de izquierdas muy cercano a Susana Villarán le preguntaba a un político del PPC que cuál era la dirección de su casa, porque le iba a mandar gente a marchar en la puerta porque lo que él se estaba trayendo a decirle a ella, ¿no? Entonces, estamos entrando hacia un estado, una oclocracia totalitaria, ¿no? Donde las calles tienen que imponer cuáles son las ideas de qué es lo que se puede pensar. Hay un pensamiento único que se está tratando de imponer. Lo cierto es que en el Perú no tenemos partidos políticos y por lo tanto no existe una forma institucional de canalizar los intereses de los ciudadanos y las frustraciones de los ciudadanos. El siglo XXI se ha caracterizado por la legitimación de la violencia como mecanismo de negociación. Carreteras, destruyó peajes, secuestro funcionarios de una empresa minera o funcionarios del Ministerio de Educación a un pliego de reclamos y exijo la presencia de 7 ministros. Y lo peor de todo es que los ministros van y ceden ante la presión y no hay el uso legítimo de la fuerza contra aquellos que van contra el orden establecido, ¿no es cierto? No se les detiene, no se les abre procesos por el uso de violencia, y entonces esto termina convirtiéndose en un círculo vicioso. Pero además de ello, el rol de la prensa, que la prensa ha caído y está manteniendo esta narrativa de amigo-enemigo. La línea editorial de los medios de comunicación en realidad está comprada. Uno de los problemas que han enfrentado los medios de comunicación tradicionales con el advenimiento de las redes sociales y los canales por cable es la reducción en los ingresos por publicidad. Hoy en día la mayor parte del ingreso de los periódicos y de los canales de televisión es del sector público, ¿no? Eso genera un problema de incentivos bastante perverso, ¿no? Es importante entender que la prensa tiene un rol crucial en una sociedad, es una correa de transmisión, es el cuarto poder. Y la prensa ha sido la principal asusadora del 14N y de la violencia. Y es que no está cumpliendo su rol de trasladar información de manera plural hacia los ciudadanos. En el Perú llevamos años pasando por encima del orden jurídico con la excusa de una falsa reserva moral.
Vivimos en un país sin reglas, sin Estado de Derecho, y la verdad es que sin democracia también. La democracia se limita a ir a elecciones cada 5 años para elegir un presidente y un congreso, y cada 4 para elegir gobiernos subnacionales, ¿no? La mentira en la política y la doble moral son la norma. Y lamentablemente, como decía hace un momento, la prensa no está cumpliendo el rol de informar adecuadamente a los ciudadanos. Esto hace que la falta de información hace que el 56% de los peruanos esté de acuerdo con la propuesta de un cambio de constitución. Y entre sus razones, el 31% lo considera porque quiere mayores castigos a los corruptos y el 20% mayores castigos a los delincuentes, cuando ninguna de las dos se resuelve con una constitución política. Las penas para los delincuentes y los corruptos están en el Código Penal. No es necesario una reforma constitucional. El 25% sostiene que no debemos seguir teniendo la constitución de Fujimori. Y acá es importante señalar que la constitución del año 93 no es la constitución de Fujimori. La constitución del año 93 fue dada por un congreso constituyente, donde fueron representadas todas las fuerzas políticas de aquel entonces, y además es la única de las 12 constituciones del Perú que fue aprobada por un referéndum. Democracia directa de los ciudadanos. Entonces, difícilmente esta es la constitución de Fujimori. Entre las cifras y los indicadores que creo que es importante señalar en defensa de la Constitución del 93, pueden ver ahí en pantalla las cifras económicas, ¿no? El crecimiento, el promedio 0.2% durante la vigencia de la Constitución del 79 versus casi 5% durante la Constitución del 93. La riqueza, el PBI per cápita subió de $970 a 6.940. Eso es un cambio gigantesco, ¿no? La pobreza se redujo del 58% al 20%. La inflación del 253% al 4%. ¿No? Entonces, claramente el resultado y qué es lo que debemos evaluar cuando decidimos si es que queremos una nueva constitución o no, es cuál es el resultado, cuáles son las variables económicas, sociales y monetarias que cada constitución ha arrojado. Más aún, es importante señalar que los países desarrollados solo han tenido una constitución. Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Italia, Holanda, Noruega y Irlanda solo tienen una. Inglaterra no tiene una constitución. Suecia, Austria y Japón han tenido 2, Alemania 3. Y sin embargo, los países menos desarrollados, como República Dominicana, han tenido 32 constituciones, Venezuela 26, Haití 24, Ecuador 20, Bolivia 16. La Constitución no nos va a llevar al desarrollo, al contrario, la Constitución lo que hace es mostrarnos un marco de derechos, de garantías constitucionales, de un modelo de libertades. Lo demás sucede a través de leyes. Si nosotros consideramos que hay algo que se deba cambiar en la Constitución, pues lo podemos hacer a través de reformas constitucionales. No necesitamos una nueva Constitución. Y abrirle la puerta a una nueva Constitución debilita la defensa de las libertades de los peruanos. Entonces, cuando yo escucho que la gente dice no tenemos que tenerle miedo a una nueva constitución, no, sí tenemos que tenerle miedo. Claro que tenemos que tenerle miedo. Porque precisamente los que están motivando una nueva constitución son los políticos de izquierda que quieren volver a imponer empresas del Estado, la nacionalización de los hidrocarburos y todas la estabilidad laboral absoluta y todas aquellas políticas de izquierda que generan mayor informalidad, que debilitan la institucionalidad, que debilitan el desarrollo y destruyen la inversión, limitan la inversión. Ustedes no sé si se acordarán, pero Rocío Silva es una de las personas que considera que la propiedad privada destruye la sociedad.
Hace poco, en una clase que yo dicto en la Universidad del Pacífico, uno de los alumnos me decía que la propiedad privada tiene que tener límites. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque estamos abriendo una caja de Pandora. ¿Qué viene ahora? Joel, yo te pediría si tú puedes poner el video, creo que este es el momento para hacerlo. Yo dejo de compartir. Por supuesto. ¿Por qué y para qué una segunda urna este 11 de abril 2021, día de las elecciones generales? ¿O por qué y para qué una nueva constitución? Las movilizaciones ciudadanas de los últimos días a lo largo y ancho del país lograron sacar al gobierno ilegítimo de Merino. Y esa fue nuestra primera victoria ciudadana. La segunda fue impedir que alguno de los golpistas o corruptos llegara a ser presidente de la República o presidente del Congreso. Pero, ¿será que con eso ya se acabaron los problemas del país? ¿Con los mismos congresistas, lobistas y corruptos en el Congreso? ¿Los mismos que permitieron el abuso policial, que permitieron la muerte de Inti y de Brian? ¿Con las mismas viejas reglas de juego? No, ¿verdad? Por eso es importante que sigamos organizados y movilizados, para impedir que estos señores sigan haciendo sus fechorías, pero también y sobre todo para impedir que esta triste historia se vuelva a repetir una y otra vez. Porque la crisis política no empezó con la vacancia, ¿verdad? Lleva años, décadas. Miremos la clase política. Todos nuestros expresidentes están procesados por corrupción. Todos. 68 de los 130 congresistas están procesados por corrupción. Gente que llegó al gobierno o al Congreso con financiamiento de mafias o grandes grupos de poder económico, a los cuales luego les tienen que devolver el favor con obras a dedo o leyes a medida. Esa misma clase política que nos ha venido diciendo todos estos años que todo iba de maravilla, cuando en realidad nos han dejado un Estado secuestrado por mafias y lobbies, un Estado que se cae a pedazos, que no es capaz de garantizar salud, educación o pensiones dignas, un Estado que dejó morir a miles de peruanos durante la pandemia por falta de oxígeno o por falta de atención oportuna, que dejó que miles de niños y niñas se quedaran sin poder educarse porque no tenían acceso a Internet, que dejó que nuestros abuelos y abuelas agoten sus pensiones y se queden ahora sin nada. Este sistema que se estableció con la Constitución del 93, con la dictadura fujimorista, ya no da más. Por eso no basta con cambiar de figuras, de personas. Necesitamos cambiar las reglas de juego consagradas en esa Constitución. Pero entonces, ¿qué cambios son los que necesita la Constitución? Necesitamos una nueva Constitución que reivindique el poder del pueblo soberano por encima del poder del dinero, que ponga la vida por delante del lucro. Una nueva Constitución que garantice la salud y la educación como derechos y no simplemente como negocios que el sector privado tiene que proveer. Una nueva Constitución que reconozca el derecho a la vivienda, que Fujimori simplemente eliminó de la Constitución actual. Una nueva Constitución que reivindique la soberanía sobre nuestros recursos, porque hoy somos dueños de los mismos solamente mientras están en el subsuelo. Cuando salen de ahí, las grandes empresas o transnacionales son las que deciden qué hacer y a dónde llevar esos recursos. Necesitamos una nueva Constitución que permita al Estado promover sectores estratégicos de la economía, como la agricultura, por ejemplo, promoviendo una banca de fomento agrario que hoy prácticamente la actual Constitución le impide al Estado promover. Necesitamos una nueva Constitución que impida monopolios abusivos como el que tenemos ahora con 4 grandes bancos que concentran el 80% del mercado. Necesitamos una nueva Constitución que elimine la inmunidad con la que los congresistas corruptos se amparan para evadir la justicia. Una nueva Constitución que reconozca también nuevos derechos, como por ejemplo el acceso a Internet, o que reconozca los derechos colectivos de los pueblos indígenas, su derecho al territorio integral o a la consulta previa, que garantice políticas para afrontar el calentamiento global y, ¿por qué no?, como se ha hecho en otros países, que garantice también los derechos de la naturaleza.
En fin, estos son solamente algunos ejemplos. Seguramente podríamos conversar sobre muchísimos temas más. Lo importante es que esta nueva constitución la discutan y la decidan no los mismos de siempre, no estos congresistas en el Parlamento ni un grupo de expertos constitucionalistas, sino la gente, esos miles de jóvenes que han estado en las calles en los últimos días, las mujeres, los trabajadores, los campesinos, los agricultores, las universidades, los pequeños comerciantes, porque una nueva constitución no es solamente un papel, es sobre todo un nuevo pacto social, un gran acuerdo entre peruanas y peruanos sobre qué reglas nuevas deben regir nuestro país, sobre qué valores nos deben guiar. El sálvese quien pueda, el individualismo, la competencia exacerbada o la igualdad, la solidaridad, la justicia. Estamos ante la oportunidad histórica de escribir ese nuevo pacto social. No la dejemos pasar, como la dejamos pasar en el año 2000, luego de derrocar al dictador Fujimori. Lo votamos, es cierto, pero mantuvimos intactas las reglas de juego que impuso durante su gobierno. Ahora, con la generación del Bicentenario, podemos escribir la Constitución del Bicentenario. Por eso, exijamos que este 11 de abril 2021, junto con permitirnos votar para elegir a nuestro nuevo gobierno, se nos permita también en una segunda urna votar si queremos o no una nueva constitución hecha por la gente. ¿Y tú, cómo votarías? Gracias, Joel. Como ven, todo lo que dice Verónica Mendoza es mentira. Verónica Mendoza habla de que se necesitan derechos de salud, a la salud y a la educación. El derecho constitucional a la educación en el Perú es obligatorio el acceso a la educación primaria y secundaria. Cuando ella cuestiona los servicios de salud, lo hace, pero lo que está cuestionando, no, la gestión pública no se resuelve cambiando la Constitución, se resuelve con mejores gestores públicos. Lo que ella está cuestionando es el derecho de propiedad de los dueños de las clínicas, aquellos que han invertido su dinero para tener mejores clínicas. Lo mismo que en el caso de la educación. Cuando ella habla de el Banco de Fomento Agrario, el Banco Agrario ya ha existido, era un gran robo y no logró desarrollar el agro en el Perú. Cuando ella habla de que somos dueños de los recursos naturales mientras están en el subsuelo, lo que ella está hablando es que quieren nacionalizar los recursos naturales, con lo cual va a llevar al Perú directamente de regreso a la pobreza. El Perú es un país minero. Y lo que nosotros tenemos es la oportunidad de desarrollar el cobre en el siglo XXI. El cobre es la base de la energía limpia. Es el cobre, si ustedes ven, por ejemplo, la electricidad es la energía limpia. Si queremos cambiar los modelos de combustión por los modelos eléctricos, necesitamos cobre. Los autos eléctricos están hechos de cobre, la batería es puro cobre, los iPhones son cobre, los cables a través de los cuales se distribuye la electricidad están hechos sobre la base de cobre. Tenemos los molinos de viento, estos molinos de viento generadores de energía limpia, tienen cada uno 2 toneladas de cobre adentro. Si lo que nosotros queremos es mantener el medio ambiente, necesitamos impulsar la industria del cobre. Y el Perú tiene las reservas probadas más grandes del mundo en cobre. Podríamos ser un país desarrollado con la cantidad de recursos naturales que tenemos. Cuando ella habla de que solo somos dueños mientras están en el subsuelo, es una mentira. La industria minera necesita enormes cantidades de inversión y las empresas mineras realizan enormes inversiones para lograr sacar el cobre y luego es el concentrado de cobre. No exportamos piedras, eso no es verdad. Entonces, cuando ella habla de nacionalizar los recursos naturales, está poniendo en peligro
el desarrollo del país. Entonces tenemos que traducir qué es lo que ella está diciendo. Ella se está metiendo contra el sistema financiero nacional. Es cierto, es un oligopolio, pero no tenemos que cambiar la Constitución. Tenemos que generar incentivos y tenemos que romper las barreras de ingreso de otros bancos para que puedan venir a competir en el Perú. Cuando ella habla de los congresistas corruptos, no necesitamos una nueva constitución para atacar la corrupción. Necesitamos encarecer la corrupción. Y la corrupción no se encarece con una nueva constitución. La corrupción se encarece con incentivos, derechos, como el acceso a Internet. ¿Quién damos incentivos para mayor inversión privada? ¿De dónde van a salir los recursos para el Internet? En los años 80, el Perú, que era un país pobre, con muchas empresas públicas, tenía lo que se llamaba la Compañía Peruana de Teléfonos. En aquel entonces costaba $2.000 y más de 4 años de demora conseguir un teléfono, hasta que se privatizó y llegó Telefónica del Perú. Hoy en día el costo es muchísimo menor y la instalación es prácticamente de días. Entonces, lo que tenemos que ver es qué es lo que ocurre cuando tenemos empresas públicas versus empresas privadas. Cuando ella habla de estos nuevos derechos, habla de la consulta previa vinculante. Eso significa que si las comunidades campesinas no están de acuerdo con la extracción de recursos minerales, pues no van a haber recursos minerales. Otra vez, el Perú es un país minero, vivimos de la minería. Habla de los recursos, de los derechos de la naturaleza. Entonces es una retórica muy bonita, pero que en la práctica tiene el impacto, exactamente el impacto contrario a lo que ella quiere lograr. La única forma de lograr igualdad de oportunidades, de lograr mejor acceso a la educación, mejor acceso a la salud de los ciudadanos, reducir la informalidad y que haya una mejor calidad de vida para los peruanos es defendiendo las libertades, defendiendo el modelo de libre mercado, defendiendo las libertades de todos los ciudadanos. Es cierto que hay que hacer correcciones, es cierto que hay que establecer incentivos para mejorar todo este sistema, pero para ello no necesitamos una nueva constitución. Y con eso termino mi exposición y quedo abierta a las preguntas que ustedes pudieran tener. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, María Cecilia. Creo que nos has ilustrado esta tarde. Ha sido enriquecedora haberte escuchado y creo que la exposición ha sido bastante sustanciosa porque has abordado diversos temas. Los partidos políticos son considerados como la columna vertebral de cualquier democracia, pues estas constituyen que la población base sus preferencias para ser gobernados por lo que entenderíamos que son entidades también de interés público. Pero ¿cómo participar en política sin partidos? Bueno, es muy difícil participar en políticas sin partidos, porque la forma... Bueno, en realidad uno participa en política todos los días, porque hacemos política los que vivimos en una polis, en una ciudad, ¿no es cierto? Participamos en política cuando decidimos en qué colegio mandamos a nuestros hijos, participamos en política cuando decidimos, cuando votamos en elecciones, cuando participamos en movimientos vecinales. El tema es que necesitamos a los partidos políticos para llegar al poder. Y lo que necesitamos es más gente formada con principios adecuados para que rija los destinos del país. Necesitamos, contrariamente a lo que se ha venido haciendo en los últimos años, nosotros no necesitamos políticos mediocres ni políticos por un tiempo determinado, necesitamos políticos profesionales, necesitamos gestores públicos con habilidades desarrolladas y para ello necesitamos que los mejores entren a la política. Bien, uno de los temas que también siempre se ha tocado es la participación política de los jóvenes. En estos últimos tiempos, bueno, se ha visto bastante resquebrajada por el tema de la corrupción en el gobierno, pero también se tomó del otro lado a jóvenes emprendedores que muy pocas veces querían ser parte del gobierno, ser parte
de un sistema en el cual no creían o tenían mucha desconfianza. Pero ahora se escucha hablar sobre emprendedores políticos. ¿Qué opinión te merece todo ello? Bueno, lo que ha ocurrido es que el Perú es altamente informal, ¿no es cierto? Hasta antes de la pandemia, un 73% de la población económicamente activa se movía en la informalidad. Y sin embargo, dentro de la formalidad hay un porcentaje, hay mucha informalidad también, ¿no es cierto? Estos emprendedores políticos, me da la impresión de que en el Perú el que emprende tiene un buen nombre versus el que hace empresa, ¿no es cierto? Es una nueva forma de hacer política. Yo creo que cualquier forma que acerque a los ciudadanos a la política va a ser interesante. Lo que sí tenemos que reconocer es que nuestras instituciones están seriamente dañadas y por lo tanto lo que hagamos tenemos que tratar de hacerlo desde la formalidad. Tenemos que tratar de generar incentivos para que haya una mayor formalidad y un mayor respeto hacia las instituciones. Si bien es cierto, y lamentamos mucho la muerte de estos dos jóvenes en las marchas que se han suscitado en estos últimos meses, pero también has tocado un tema bastante importante, que es el tema de la legitimidad de la policía. Y la policía pues tiene dos componentes, ¿no? Uno normativo y otro instrumental. Este último tiene una capacidad para poder controlar ciertos tipos de actos, tanto vandálicos, daños a la propiedad privada, que muy pocas veces se ha tocado el tema en diversos medios de comunicación. Entonces, solamente se ha visto pues a estos jóvenes como luchadores sociales y a la policía del otro lado como un obstáculo, como para, digamos, ser ellos, esos luchadores de la democracia, de las reivindicaciones sociales, y por el otro lado, pues la policía deslegitimada, traída menos. Eso es un poco lo que busca justamente la izquierda. ¿Qué opinión también te merece todo ello? Estoy de acuerdo con ello, ¿no? La izquierda siempre ha buscado poner a las Fuerzas Armadas y a la policía en una situación débil frente a la opinión pública, siendo que las Fuerzas Armadas y la policía son uno de los pilares del Estado, porque son aquellos que garantizan que los policías no salen a matar, como equivocadamente se ha dicho. Los policías tienen una vocación de servicio, y sí es cierto que en algunos casos cometen determinados abusos, tienen que ser condenados de manera individual por ellos, ¿no? No podemos ver a las fuerzas policiales o a las fuerzas armadas como violadoras de los derechos humanos o como abusadoras. Recuerda que durante las marchas se denunció que había más de 60 desaparecidos, como si el Estado peruano fuera delincuencial y estuviera secuestrando. Al final no hubo ni un solo desaparecido. Incluso se inventaron nombres de gente. Había gente que dijeron que había desaparecido en Lima y luego la encontró la misma policía en Arequipa en su casa y nunca había salido a marchar, no tenía idea de qué se trataba la marcha. Hay otros que no existen, que se han buscado los nombres en realidad que simplemente no existen, ¿no? Entonces hay una utilización política, hay una campaña contra la policía y contra las Fuerzas Armadas. Hay un intento de la izquierda de controlar el pensamiento, controlar la narrativa y hacer creer que la izquierda es respetuosa de los derechos humanos, la izquierda es defensora de las libertades y que el Estado es un Estado opresor, cuando en la práctica lo cierto es que la izquierda no es una defensora de las libertades, al contrario, la izquierda limita las libertades económicas, las libertades políticas, y las libertades sociales. El hecho de que uno no pueda tener libertad de expresión, el hecho de que uno no pueda salir libremente a caminar por su casa, el hecho de que uno no pueda pensar, el hecho de que uno no tenga propiedad privada y no pueda invertir libremente o no pueda hacer con su propiedad privada lo que uno quiera, son cosas que nos deberían hacer pensar
qué es lo que está buscando la prensa. Yo tengo en mi Facebook, creo, en mi Twitter, un cartelito que dice, piense, aún está permitido, ¿no? Entonces, es importante ver lo que está ocurriendo, es importante analizar la evidencia de lo que ha hecho la izquierda antes, años anteriores, en los distintos países, analizar cuáles son los incentivos que generan. El sistema de incentivos no aplica en el caso de la izquierda. La izquierda no conoce cómo funciona el mercado y cree que con una nueva constitución o cree que de manera vertical se imponen derechos y de pronto los servicios surgen de manera gratuita. Si el Perú aleja la inversión extranjera o la inversión privada, ¿qué cosa cree que la izquierda que va a suceder si decide nacionalizar la minería? Las grandes empresas mineras que están en el Perú no se van a quedar tranquilas, van a ir a demandarnos a foros internacionales y al Perú le van a costar millones de millones de millones de dólares, que fue lo que ocurrió cuando Velasco Alvarado nacionalizó e hizo la reforma agraria, ¿no es cierto? Entonces, la izquierda es linda para contarnos el cuento, pero nunca nos cuenta cuál es el impacto de sus políticas. Entonces, los ciudadanos tenemos no solo la obligación de ir a votar, tenemos la obligación de informarnos, de entender qué es lo que se está proponiendo y de tomar una decisión de cuál es el país en el que yo quiero vivir. Quiero vivir en un país donde no haya libertad de prensa, donde no haya libertad de expresión, donde no haya libertad de empresa. Quiero vivir en un país donde donde la gran mayoría de empresas sean empresas públicas, con lo que ello conlleva. Ese es el país en el que yo quiero vivir. Sin duda, ese no es el país en el que yo quiero vivir. Bien, estoy tratando un poco de juntar las preguntas que son similares para poder hacerte algunos cuestionamientos. También has hablado, es verdad, sobre los riesgos de cambiar la Constitución. Entonces, reforma constitucional sí, más nueva Constitución no. Y bueno, algunas preguntas o algunas personas nos preguntan de nuestros participantes, ¿cómo podríamos fortalecer los partidos políticos o cómo podríamos nosotros, los liberales, finalmente hacer, digamos, todo este conjunto o este movimiento para que no seamos de repente próximos a vivir lo que vive Venezuela, Bolivia, Ecuador, el mismo Argentina, que ahora parece estar en un tránsito similar, Chile? ¿Cómo podemos nosotros en estas próximas elecciones finalmente limitar todas estas nuevas políticas, entre comillas, que intenta implantarnos la izquierda? Bueno, tenemos que participar activamente en política, tenemos que dar a conocer desde cada uno de los espacios que tengamos cuál es el impacto de las políticas de la izquierda, qué es lo que realmente quiere hacer la izquierda. El otro día conversaba con una persona y me decía, es increíble que la Unión Soviética haya caído en el año 89, que el muro de Berlín haya caído en el año 89. Han pasado 30 años y estamos nuevamente permitiendo que la izquierda tome el poder. Han pasado 2 generaciones y ya hemos olvidado lo que la izquierda ha hecho. Entonces, sin duda, tenemos que participar activamente en política. Los congresistas tienen que responder a los ciudadanos. Si han logrado, saliendo a marchar, que caiga Manuel Merino, ¿por qué no marchan, por ejemplo, porque haya una mayor apertura de partidos políticos? ¿Por qué los ciudadanos no se enteran que que la presidenta del Congreso está derogando normas que lo que hacían era fortalecer las instituciones del Estado? ¿Por qué no se enteran qué es lo que viene tramando la izquierda detrás de esto? Porque eso no nos enfurece. El problema con los liberales es que somos individualistas y el problema con los peruanos es que además somos argolleros, ¿no es cierto? Entonces yo me junto con mi grupo de amigos y entre nosotros hacemos cosas, pero no me abro a los demás. Entonces al final no estamos haciendo el esfuerzo de trasladar la evidencia de lo que
lo que un modelo de libre mercado, los beneficios del modelo de libre mercado en la economía. La pobreza se ha reducido de 58% a 21%. Eso es enorme, es gigantesco, pero creemos que eso sucedió por arte de magia. Creemos que si regresamos a la Constitución del 79 no va a pasar nada. Entonces, tenemos que tomar la evidencia, tenemos que informarnos, pero no informarnos sobre la base de 140 caracteres, tenemos que ser responsables. Si queremos hacer un cambio para bien en el país, tenemos que participar en política, tenemos que trasladarle la información a los jóvenes. Cada uno tiene un rol en esta sociedad. Dentro de ese rol, defendamos las instituciones y defendamos libertades en las que creemos. Bien, vamos terminando ya con un par de preguntas más, las cuales nos indican qué pronóstico tienes sobre las próximas elecciones, qué es lo que crees que vaya a suceder y sobre el posible futuro del país, qué riesgo tenemos de seguir perdiendo la libertad e institucionalidad, considerando, nos dice Fernando Fukunaga, que la prensa y las encuestas guían mucho a cómo votar. Bueno, en realidad un alto porcentaje de los ciudadanos decide su voto en la fila para votar, ¿no? No me atrevo a decir qué es lo que va a suceder. Estamos en el Perú y en el Perú puede suceder cualquier cosa, ¿no? Yo veo a los candidatos y la verdad es que me genera mucho temor la informalidad, ¿no? Y la falta de capacitación y la falta de responsabilidad que tiene la gente. Hay muchos candidatos que quieren llegar al poder por llegar al poder, ¿no? Y eso, si nos dejamos llevar y votamos por el más guapo, por el más deportista, ¿no es cierto?, por el que habla más bonito, pues entonces vamos a tener el país que nos merecemos, vamos a tener un país que no está siendo gobernado por las personas más adecuadas, ¿no? No me atrevería a hacer un pronóstico, yo solo espero que este despertar de la generación equivocada, como ellos se han llamado, haga que haya una mayor participación política, un mayor interés por definir cuál es el plan de gobierno de cada una de estas personas, cuáles son sus ideales, cuál es su ideología, qué es lo que han hecho en el pasado antes de decidir por quién votar. Y no nos dejamos engañar, ¿no? Hay mucha gente que dice yo soy progresista, ¿no? Yo soy socialista, cuando en realidad ya sabemos lo que el socialismo hace en los países, miremos la evidencia. Pensemos, todavía es posible pensar, todavía es gratis y todavía está permitido. Bien. Otro problema de la nueva ciudadanía joven, nos dice Robert Guaripuma, es que se deja llevar mucho por los falsos líderes, y en verdad tenemos muchísimos en el país, y por sus emociones también. Entonces no investigan, no piensan y solamente actúan o luchan por una supuesta causa. ¿Qué nos podrías tú recomendar acerca de no dejarse llevar por estos falsos profetas o falsos líderes de la política peruana? Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con lo que este participante dice, ¿no? ¿Qué se puede recomendar? Nada, información, informémonos, leamos, veamos Venezuela, veamos Cuba, ¿no? La izquierda no ha cambiado sus políticas, la izquierda sigue siendo la misma, la izquierda sigue creyendo que desde arriba y de manera vertical va a lograr cambios y con las solas políticas declarativas como el derecho de la naturaleza, el derecho a una vivienda justa, lo vamos a lograr. No es cierto, la evidencia nos muestra que eso no es verdad, que necesitamos un sistema de incentivos que generen inversión, generen atracción de la inversión privada para desarrollar los distintos sectores. Esa es la verdad. Hoy en día los ciudadanos, y mira lo que ha ocurrido, hay un cuestionamiento, y lo decía Verónica Mendoza en su video, hay un cuestionamiento a el modelo de libre mercado. Sostienen que el modelo de libre mercado está agotado, que es el modelo recogido por la Constitución de 1993. Y sin embargo,
Hoy en el mundo nunca ha habido menos pobres que hoy en el mundo. Nunca ha habido más acceso de las personas a educación y a salud que hoy en el mundo. Nunca ha habido mayor acceso a alimentos que hoy en el mundo. Entonces, la evidencia lo que te muestra es que con todas las fallas que tiene el sistema capitalista y con todas las fallas que pueden haber en los distintos mercados, es lo que mejor funciona. Y es importante recordar una cosa, los seres humanos somos seres humanos y lo vamos a seguir siendo siempre. Y por serlo, somos falibles, nos equivocamos. Además que el ser humano, como yo considero que el ser humano es malo por naturaleza, ¿no es cierto? Y que por lo tanto hay que poner los incentivos adecuados para que obre como queremos todos en la sociedad. El ser humano es individualista y quiere muchas veces el beneficio personal. Mostrémosle que en realidad una sociedad más justa, una sociedad con igualdad de oportunidades, una sociedad donde haya seguridad y donde haya defensa de las libertades de todos los ciudadanos, va a lograr ser un lugar donde todos vivamos con una mejor calidad de vida que en un lugar donde se nos impone de manera vertical qué cosa podemos y qué cosa no podemos hacer. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es defender las libertades, ser responsables, ser conscientes e informarnos. Opinar no desde la emoción, opinar desde la evidencia, con información. Bien, agradecemos la estupenda participación de nuestra expositora María Cecilia Villegas y a cada uno de los asistentes y participantes a esta importante escuela de formación política. Asimismo, los invitamos a activar sus cámaras a efectos de podernos tomar una foto grupal e indicarles asimismo que nos vemos la próxima semana a las 6 de la tarde con el curso ¿Qué es el liberalismo? Igual conectarse también a la plataforma Zoom y no olviden seguirnos a través de las redes sociales, el Twitter, el Facebook y el Instagram. Joel, ¿me avisa si estamos listos para la toma, por favor? Sí, por favor, todos los que faltan, prendan su cámara. Vamos a hacer una foto grupal. A ver si pueden dar un pequeño saludo en la cámara. Muchas gracias nuevamente por la gran exposición. Sí. María Cecilia, te comentamos que, bueno, es un grupo bastante importante que tenemos esta escuela de formación política. Yo creo que son ciudadanos conscientes que se vienen informando y recibiendo muchas enseñanzas. Así que agradecemos tu participación en esta tarde por ello. Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Espero haberles trasladado un poco de mi conocimiento y espero que se sigan informando. Todos queremos lograrlo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Igualmente. Joel, ¿nos confirma si ya se encuentra la toma? Sí, ya está la toma. Ok, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, María Cecilia.